El Cordero Pascual es Jesucristo crucificado. Desde el principio vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así dijo Jehová el Señor: aunque te laves con lavandina y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Porque no se justificará delante de ti, oh Dios, ningún ser humano. Desde el principio, todos los hombres de todas las naciones se perdían. Nadie tenía salvación. Pero Dios tuvo misericordia de un pequeño pueblo, de Israel, y les dio sus mandamientos, la ley santa, diciendo: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero los hombres no podían cumplir la ley santa, pues por naturaleza eran pecadores. Dios les dio la ley santa, pero les advertía: el alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Aún con la ley santa, los hombres no podían salvarse. Entonces Dios les dio otra manera de reconciliarse con Él: ser purificados de sus pecados mediante el sacrificio de un cordero sin mancha. ¿Por qué se debía purificar el pecado con la sangre del cordero? Era sabiduría de Dios en misterio, su anticipado y secreto plan de salvación. No había otra salvación. ¿Pecaste? Lleva el cordero al sacrificio para que pague por tu pecado. Y cuando traías el cordero sin defecto al sacrificio, por ofrenda, por tu pecado, tenías que poner tu mano sobre la cabeza del cordero sin mancha, para cargar sobre él tu pecado. El cordero era tu sustituto, moría en tu lugar. Así, si alguien quería ser perdonado por Dios de sus pecados, debía ofrecer a Dios un cordero perfecto como sacrificio, para que al ser derramada la sangre del cordero, Dios pasara por alto, cubriera sus pecados. Por lo tanto, todos los días, en el tabernáculo o en el templo, se sacrificaban corderos sin mancha por los pecados, en las ofrendas de la mañana y de la tarde. Había turnos rotativos de sacerdotes, y el tabernáculo o el templo se habían convertido en un matadero. Continuamente los pecadores llevaban corderos sin mancha como ofrenda a Dios
para perdón de sus pecados. También se inmolaba un cordero perfecto por el pecado del pueblo, todos los años en la fecha de la Pascua. Se sacrificaba el cordero pascual. Solo así Dios perdonaba a su pueblo por sus injusticias. Pascua, en hebreo Pesaj, quiere decir pasar por alto, en el sentido de perdonar. En este tiempo de la Pascua, Dios era propicio para cubrir todos los pecados del pueblo. En Éxodo 12, Jehová Dios, 1491 años antes de Cristo, manda a Moisés y a Aarón que digan a la congregación que para la Pascua tomen un cordero, macho de 1 año, un cordero primal. Debía estar en la flor de la edad, ya desarrollado, que no tuviera nada reprochable en él. Un cordero sin defecto y sin mancha, el cual tenía que ser muerto y ser derramada su sangre y ser asado a fuego. No había hombre que entendiera este misterioso plan de reconciliación, pero si alguien quería ser limpio de su pecado, debía seguir este procedimiento y creer en el sacrificio del cordero. De pronto, en el año 712 a.C., Isaías profetiza algo nuevo sobre el Cristo. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino de pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. En Génesis, 1872 años antes de Cristo, Isaac le pregunta a Abraham: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, para el sacrificio, hijo mío. Abraham profetizaba sobre el Cristo, nuestro Salvador. Pasa el tiempo, y cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús, en el otoño del año 27, profetizó, clamó ante todos a orillas del Jordán, exclamó: ¡Mira, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! La multitud miraba y no veía ningún animal, ningún cordero, solo veía que venía Jesús. Dice Juan que quita, ahora en presente profético, porque aún el cordero no había derramado su sangre. También, cuando dice que quita el pecado, da el verbo en presente continuo, porque quita en cada momento, siempre, el pecado. Habla de el pecado en forma genérica, de todos los pecados, de todos los hombres,
de todos los tiempos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan al día siguiente estaba con 2 de sus discípulos y mirando que Jesús andaba por allí, confirmó: «He aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios». Jesús fue crucificado en la Pascua del año 30. Murió entre las 3 y 4 de la tarde, a la hora del sacrificio vespertino, cuando el pueblo estaba congregado afuera, en los atrios del templo, orando y diciendo: «Nuestro pecado sea sobre el Cordero Pascual». En ese momento de la oración principal del día, en la hora del sacrificio de la tarde, cuando el Cordero Pascual estaba atado, listo para el sacrificio, sobre el madero del altar, y el sacerdote extendía su mano y tomaba el cuchillo para degollarlo. Ese Cordero sin mancha representaba a Cristo, y simultáneamente, en el monte Calvario, entregaba su vida, moría voluntariamente el Cordero que Dios se proveyó para el holocausto. Allí se manifestaba claramente que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y en ese mismo momento, el inmenso velo del templo, cortinado grueso, de tejido trenzado en seda y lanas puras, prensado, imposible de cortar o pinchar, que tenía 18 metros de largo por 9 de alto. Para mover esta pesada cortina se requería hasta de 300 sacerdotes. Y en ese mismo momento, el velo se rasgó de arriba hasta abajo en 2. El Cordero de Dios derramaba toda su sangre en la que está la vida. Hizo expiación por los pecados de todo el mundo, una vez y para siempre. Dice Pedro: sabemos que fuimos rescatados de nuestra vacía manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya predestinado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor de nosotros. Cristo es nuestro Cordero Pascual, nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario y ahora tú eres libre del pecado y de la corrupción. Si vienes arrepentido al trono de su gracia, tu perdón ya está concedido desde hace 2000 años. Gracias, Jesús, porque Cristo, el Cordero, llevó hacia arriba en sacrificio, cargó Él mismo nuestros pecados, transgresiones, faltas, en su cuerpo físico, orgánico, sin pecado, sobre el madero, sobre la cruz, la estaca vertical, para que muramos cada uno en su propia cruz, en tu cruz, al pecado, y vivamos
en vida Zoe, sobrenatural, espiritual, divina, como hijos de Dios, una vida de justicia divina, de equidad y rectitud por el Espíritu y en Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios escrita, haciendo lo que es bueno según Dios. Cristo, el Cordero de Dios, ya fue herido para que ustedes fueran sanados. Los soldados romanos crucificaron a Jesús. Y desde la hora sexta al mediodía, el sol se hallaba en el cenit, en su máxima luz. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, señal de juicio divino. No podía ser un eclipse. Ese día había luna llena. El sol estaba opuesto a la luna, pues los judíos usaban calendario lunar y la Pascua siempre coincidía con la luna llena. La oscuridad duró 3 horas en pleno día. Durante ese tiempo, Jesús no pronunció palabra. Se cumplía así la profecía de Isaías 53, 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Durante esas 3 horas, Jesús, pasada la oscuridad, cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, burlándose: deja, veamos si viene Elías a librarle. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, en griego tetelestai, que quiere decir: la sentencia está cumplida. La sentencia por tus pecados ya está cumplida. Ya es cosa juzgada. Yo la clavé en la cruz y ahora tú eres libre. Jesús proclama la victoria, porque la redención de todos los hombres y de todo lo creado ya era un hecho. Por eso Jesús dice: consumado es, en tiempo presente y eterno. En griego también quiere decir
todo ya fue llevado a su fin. La misión ha llegado a la plenitud esperada. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, los débiles o moribundos, lo primero que pierden es la voz. Pero Jesús, clamando a gran voz, entregó voluntariamente el Espíritu. Lo entregó cuando quiso, como quiso. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. No murió por lento agotamiento o porque alguno terminó con su vida. Jesús lo había anticipado diciendo, Juan 10, 17b, 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En Mateo dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, expiró. En Lucas dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús moría como había vivido, con la palabra de Dios en la boca, con el Salmo 31:5, salmo que es un canto de fe y de redención. Y Jesús, habiendo inclinado la cabeza antes de morir, y no por efecto de la muerte, habiendo inclinado la cabeza en un gesto de descanso, de reposo, entregó voluntariamente su espíritu y expiró. Expiró cuando Él quiso. En griego dice que soltó, echó fuera todo su aliento y se fue. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese gran, pesado velo en el templo hacía de separación entre el lugar santo y el santísimo. Al rasgarse el velo, el lugar santísimo quedó abierto para todos. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Jesús había destruido el poder de la muerte. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, viendo que después de clamar había expirado así, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios. En griego dice que comenzó a glorificar a Dios y siguió glorificando a Dios. Dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este era hijo de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Colosenses 2, 13b al 15. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera Corintios 15, 55 al 57. En la cruz, la muerte fue tragada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumplió lo que había prometido en Oseas 13, 14b. Oh muerte, yo seré tu muerte, y los redimiré, y los libraré de la muerte. Colosenses 1, 18 al 20. Él, Jesús, ahora resucitado y glorificado, es la cabeza, sumo sacerdote del cuerpo que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia sobre todo rango, autoridad y poder, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Hoy
Es el día de tu salvación. Es tu oportunidad, no la desprecies. Conoce ahora a tu único Señor y Salvador, Jesucristo, y sé libre de todos tus pecados, culpas y esclavitudes. Vamos a hacer juntos esta oración. Repite conmigo. Gracias, Dios Padre, por consumar en Jesús tu perfecto plan de salvación para todos los hombres. Gracias por dar a tu Hijo amado Jesús por todos nosotros. Señor Jesús, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos y que por esta confesión soy salvo. Padre eterno, me arrepiento, avergüenzo y te pido perdón por todos mis pecados. Te necesito, no puedo seguir viviendo como hasta hoy. Necesito un cambio en mi vida. Te recibo en mi vida. En mi corazón y en mi casa. Señor Jesús, salva toda mi familia. Ayúdame. Gracias, mi Señor Jesús, por tu amor y todo lo que hiciste por nosotros. ¿Cómo no amarte y no servirte y seguirte? Nuestro socorro has sido tú. Nos rescataste de una vida vacía, de la muerte eterna. Dios Padre, gracias por perdonarme. En la cruz de Jesús de todos mis pecados. Por favor, ahora también sana todas mis dolencias y rescata mi vida de este hoyo del que no puedo escapar. Te suplico que me corones de tus favores y misericordias y que sacies de tu palabra mi boca, de modo que me rejuvenezcas como el águila. Amén y amén.